Desde la antigüedad, el territorio que hoy conocemos como Turquía fue escenario de glorificadas épicas que los cantos de la literatura oral transmitieron de generación en generación. Los protagonistas de estas gestas eran guerreros. La expresión estética de la belleza por medio de la palabra o el arte ocultaba la cultura militar del dominio. El más grande conquistador fue Alejandro Magno. Un extraordinario sarcófago conservado en el Museo Arqueológico de Estambul le muestra luchando en una de sus cruentas batallas. El escultor Lisipo representó a Alejandro con la aparente energía de un dios. Pero como el caballo de Troya, que tiñe de mito la legendaria ciudad hoy turca de la que tomó su nombre, la guerra llevaba en sus entrañas a su adversaria, la paz, deseosa de acabar con la vanagloria conseguida a través de tanto sufrimiento. Turquía, espacio de conquistas y asentamientos. Es, por encima de todo ello, lugar de cultura, de encuentro, de superación. En Turquía se entreveran tierras y mares en los que desembocaron importantes afluentes del saber humano universal. Dos de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Artemisa de Éfeso y el mausoleo de Halicarnaso, se construyeron en estos territorios para cimentar el esplendor de las ciudades que asombraron al mundo de su época. Dídima, Éfeso, Esmirna, Mileto, Priene, Troya, Halicarnaso, Constantinopla. Constantinopla es hoy Estambul, y en ella está Santa Sofía, uno de los muchos prodigios que ofrece Turquía. Sofía era la antigua diosa de la sabiduría, y hoy, en el museo que reúne su pasado cristiano y musulmán, se congregan gentes provenientes de todos los mundos, de todas las ideas y religiones, para sorprenderse ante su magnificencia y rendir tributo a la inteligencia y el esmero. Con sus 779.452 kilómetros cuadrados y alrededor de 70 millones de habitantes, Turquía es una república laica donde han de convivir todas las creencias. Musulmanes, cristianos, agnósticos, escépticos conforman un país que debe ser uno de los puentes de entendimiento, concordia y progreso por los que necesariamente ha de transitar la contemporaneidad. Recordar, volver a sentir en el corazón lo ya pasado, vivir de nuevo sentimientos, imágenes, voces que fluyen en el espacio en el que habita el tiempo. Dicen que la memoria es selectiva y que filtra los recuerdos haciendo que estos se distancien de lo realmente acontecido. Pero los recuerdos pertenecen a los infranqueables territorios de la intimidad y la verdad del pasado solo germina en ellos. El recuerdo es subjetividad como la voz en off de una narración o como la mirada diversa de un viajero. Solo las ciudades profundas atesoran en su interior, como las personas,
el dulzor o la amargura de los recuerdos. Estambul es una ciudad íntima. Es recuerdo y agua. Agua de manantiales y vertientes subterráneas, guardada con mimo para regar la árida península que albergaría una de las ciudades imperecederas del mundo. Agua transportada por acueductos romanos, almacenada en cisternas bizantinas, espiritualizada en fuentes otomanas. Agua de sed, de recreo, de meditación. Agua de mar que en el estrecho del Bósforo une el occidente con el oriente, por la que navegaron civilizaciones diversas, en la que hallaron sustento y riqueza los habitantes de la gran ciudad. Aguas que vinculan Europa y Asia, porque Estambul, que fue Constantinopla, que fue Bizancio, siempre ha tenido vocación de convergencia. El poeta Nedim exclamó: ¿será posible un día, Estambul, describirte? No. Ante tanta grandeza, se impone la sencillez de la vida cotidiana, porque los recuerdos a veces abruman. Los habitantes de Estambul sobreviven a la pátina nostálgica de la historia en una ciudad de encanto, impregnada con la melancolía de su pasado, pero impulsada por las ansias de vivir. Viajar es experimentar, conocer. A través del viaje se alientan relaciones entre personas que provienen de costumbres diferentes. Europa y Asia, que en Estambul se unen, son aparentes mundos fronterizos. ¿Pero qué es una frontera? ¿Cuál es la visión que tienen los habitantes del otro lado de las personas que viven tras ella? La mirada abierta y sensible desmonta muchos de los prejuicios, da la vuelta a las expectativas, hasta entrar en un territorio de fronteras difusas donde desaparecen los obstáculos y el miedo a lo desconocido que a menudo impregnan la mutua desconfianza. Las personas de todos los mundos comulgan sus aspiraciones, la felicidad de los momentos sencillos, la pasión y el deseo, la tristeza por lo ausente, la alegría de lo querido, la incertidumbre y la esperanza del futuro. Conversar, sentir, crear, pensar, reír. Yılından beri İstanbul'da yaşamaktayım. Bu şehir gerek pek çok tarihi boyunca pek çok medeniyetin Mahmoud nos sahip cuenta olmak que vive en istediği Estambul desde pek çok 1980 medeniyetin y que le gusta savaştığı porque bir geográfica şehir. e históricamente es maravillosa. Pek çok ünlü komutan Muchas ve civilizaciones devlet quisieron poseer adamının esta bella ciudad, eğer dünya hasta bir tal tek punto que ülke se decía, olsaydı, si el mundo başkenti fuese un solo İstanbul estado, olurdu Estambul dediği bir sería şey. su capital. 16. yüzyıl boyunca iki imparatorluğa De cada cultura que pasó por la ciudad quedan cientos de edificios. Desde 1923 ya no es la capital del país, pero sigue siendo la ciudad más grande, más bella y más importante de Turquía. Ahora vienen muchos inmigrantes. Si te quedas aquí por días o por años, es una ciudad que no te enoja.
Alrededor de 11,5 millones de habitantes conviven en la cosmopolita Estambul, una de las grandes capitales del mundo que no enoja. Obras públicas como el acueducto del emperador Valente colman de magnificencia la ciudad. Apenas habían transcurrido 40 años desde que el emperador Constantino decidiese convertir en el año 324 a la antigua Bizancio en la nueva Roma. La preservó de la ambición ajena construyendo unas murallas. Reedificadas a lo largo de la historia por nuevos moradores, no impidieron que en épocas de guerra y codicia Constantinopla fuese saqueada. El más terrible de los expolios de la urbe, entonces cristiana, lo hizo en el año 1204 el ejército de cruzados y venecianos constituido para la Guerra Santa de la Cuarta Cruzada. De la rapiña no se salvó ni el más excelso de los edificios religiosos existentes, Santa Sofía. Esta joya de la arquitectura universal había sido edificada en el increíblemente corto periodo de 5 años, entre el 532 y el 537, bajo las directrices de Antemio de Tralles y su colaborador Isidoro de Mileto. Ellos pusieron el talento, pero la inspiración era la del emperador Justiniano, que quiso hacer una obra inconmensurable cuya gloria superase a la del templo de Salomón. La gran cúpula de 30 metros de diámetro que corona el edificio sobrecoge por su grandeza. Una traslación del paraíso celeste a la tierra, rodeada de un halo sobrenatural que crean la conjunción de la luz que penetra a través de sus 40 ventanas y la enormidad de los pilares, arcos y pechinas sobre los que descansa. La basílica, que alcanza los 55 metros de altura, está adornada por mosaicos. Son posteriores a Justiniano, ya que éste no deseó una decoración figurativa. Fueron los emperadores del siglo IX y X los que encargaron estos símbolos de jerarquía. Los artesanos combinaron pedacitos de piedra, vidrio o cerámica para alumbrar con el esplendor de su arte un ceremonial místico donde Jesús y la Virgen son representados como reyes y los emperadores y emperatrices, junto a ellos, comparten la solemnidad sobrehumana. Cristo en un trono de piedras preciosas. Cristo y a su lado el emperador Constantino IX y la emperatriz Zoé. Virgen con el niño custodiada por Juan II y la emperatriz Irene. Constantino I ofreciéndole a la Virgen Constantinopla y Justiniano Santa Sofía. Las ansias de eternidad de los emperadores bizantinos terminaron con la conquista de Constantinopla por los turcos otomanos en el año 1453. Y en las entrañas de Santa Sofía, transformada en mezquita, se colocaron discos de madera pintada con los nombres sagrados del Islam. En su cúpula, un nuevo epígrafe: en nombre de Dios, el misericordioso e indulgente. Dios es la luz del cielo y de la tierra. Es la luz verdadera, la que no procede ni del resplandor del vidrio, ni del brillo de la estrella matinal, ni del reconocimiento de las brasas incandescentes. Durante la Edad Media, Constantinopla fue, para la ascética Europa, la ciudad del ensueño, un imaginario de maravillas, de riquezas inalcanzables, de lujo y festejos, de gentes de exquisita elegancia. La decadente Constantinopla
alumbró en la Edad Moderna a la Constantinopla Estambul de las mezquitas. No iba a perder su belleza perenne, sino a alimentarla. Los cantos llaman a la oración y los fieles se purifican en las fuentes de las abluciones, lavándose los pies, manos, cabeza, rostro, boca y nariz antes de entrar a las mezquitas, espacio puro y sagrado en el que han de orar descalzos. Fascinados por la gran cúpula de Santa Sofía, los arquitectos otomanos se inspiraron en ella para alumbrar su arte. La mezquita del sultán Ahmed, construida frente a Santa Sofía en el año 1609, abordaba el desafío de no ser ensombreciда por ella. No se limitó a ser su espejo, sino a adquirir su propia relevancia gracias a la sensibilidad de su arquitecto, Mehmet Aga. Bajo los miles de azulejos de Iznik, que la calificaron popularmente de mezquita azul, iluminada por la claridad filtrada de sus 260 ventanas, las formas se diluyen para cobijar la cotidianeidad de los fieles que acuden a la llamada religiosa. La vida se impregna de tradiciones, ya que a diferencia de otras religiones, en el Islam no hay una autoridad única que marque los preceptos a cumplir, sino una comunidad de creyentes, la Umma, basada en ellas. Los distintos doctores musulmanes estudian libremente el Corán y lo interpretan. Y en la confraternización, las mujeres, que vieron reconocido su derecho al voto en Turquía en 1934, bastante antes que en países como Francia, Italia, Grecia o Suiza, han de manifestar sus sentimientos religiosos en un espacio oculto. El mundo femenino se hace necesariamente íntimo. En ciudades como Estambul, la vida mira cara a cara. La verdad se desnuda en las calles en su permanente movimiento, en la constante sucesión de rostros, de sensaciones, de sentimientos, de incesante vivir. Las costumbres se muestran diáfanas a los ojos del viajero. Uno de los hábitos preferidos es el consumo de café, un producto de antiquísima tradición turca y árabe que a través de Turquía llegó a Occidente en el siglo XVII. En muchos establecimientos se encuentra el afamado café turco, de excelente calidad. El antiguo bazar de las especias embriaga los sentidos. Los puestos exhiben la canela, la pimienta, el anís, el jengibre y otras especias junto al sándalo, la henna, perfumes o miel, nueces, dulces, dátiles, productos exóticos para los occidentales que forman parte de la cotidianeidad del vivir turco. Colores, olores, sabores que añoran el papel fundamental desempeñado por Constantinopla como gran mercado del mundo. Junto a las ajetreadas calles, el sosiego. Estambul es una ciudad de contrastes. En escasos metros, el bullicio se esconde en la sencillez de la arquitectura tradicional de las casas de madera.
Los balcones se cierran a causa del clima frío del invierno. Tras las celosías, los sentimientos. Entre sencillas casas de madera, en el barrio de Cora, la iglesia de San Salvador refleja la belleza que había alcanzado el arte bizantino, cercano a su ocaso tras casi 1000 años de existencia. En el siglo XIV, el ministro Metoquitas, impulsor de la restauración de la antigua iglesia, quiso que los artistas por él contratados relatasen cómo el mismo Señor se convirtió en un mortal por el bien de la humanidad. La puesta en escena es excepcional, representando distintas secuencias de la vida de la Virgen y Jesucristo. Tras superar el periodo iconoclasta, en el que el arte religioso fue prohibido por considerarse las imágenes un símbolo de idolatría, ya que Dios era invisible, el arte bizantino resurgió con vigor. No en vano Constantinopla era la capital del conocimiento. El griego había sustituido al latín como lengua oficial y la Universidad de Constantinopla guardaba las más importantes obras del saber grecorromano. Pero el arte bizantino era rígido. La Iglesia ortodoxa imponía la sacralidad del arte religioso y por ello no consentía que el artista dejase fluir libremente su inspiración. El propio Metoquitas decía que existía un área en la que la originalidad debía evitarse, la de la teología. De ahí la importancia de los artistas de Cora, que se rebelaron contra los cánones establecidos y supieron transmitir su emoción mientras conservaban la esencia del mensaje. Su arte fue de transgresión al volver a utilizar el escorzo en las imágenes, rompiendo con la frontalidad, símbolo del poder permanente, creando nuevas formas de expresión naturalista. En la capilla mortuoria, el mensaje se expresa a través de frescos. Se representa a la resurrección, a Cristo victorioso ante la muerte, dando su mano a Adán y Eva. Se celebra el juicio final con los diversos coros de los apóstoles, de los santos y santas y de los profetas. La claridad del mensaje se manifiesta con especial vigor gracias a la esmerada aplicación de uno de los más difíciles parámetros del arte, el movimiento. Las calles del viejo Estambul rezuman una agradable atmósfera oriental. El Gran Bazar es uno de los mercados más famosos del mundo. Sus callejuelas cubiertas esconden un laberinto de tiempos, de cuentos, de historias pasadas, de joyas, alfombras, perfumes y elixires. En el Gran Bazar se arremolinan personas, talleres, almacenes, tiendas, fuentes, escuelas, restaurantes, cafés, salones de té. Los artesanos se distribuyen tradicionalmente por gremios. Así se encuentran las calles de los joyeros, de las alfombras, del cuero, de las telas, del cobre. Sen bu yuvayı biraz daha altına mı istiyorsun? Yani şuradan kesip bunu böyle biraz daha alalım diyorum. O zaman şuradan bak bunu buradan böyle keselim.
Hay todo tipo de tiendas, desde las que ofertan productos económicos hasta las más refinadas que abastecen a grandes fortunas, palacios y gobiernos. La vida desfila entre ricas manufacturas, alfombras excelsas, joyas deslumbrantes, cacharros, plásticos, pantalones, mientras los pensadores y los artistas buscan su inspiración entre el vocear de proclamas, el babel de lenguas, el susurrante eco de las leyendas, las conversaciones, los rostros. Los cafés calman la agitación. De gran tradición en Estambul, desde que la apertura del primer establecimiento público se llevase a cabo a mediados del siglo XVI, en ellos conviven el ocio, el juego, la charla y los pensamientos. No es extraño que los cafés sean orgullo de Estambul y que desde sus inicios fuesen lugares predilectos de los ajedrecistas y los escritores. Existen espacios que transpiran vocaciones. Colindante al Gran Bazar se encuentra el mercado de libros, situado en el mismo lugar en el que lo estuvo el de la antigua Bizancio. Desde que se libertó el uso de la imprenta, ilegalizado hasta entonces por los sultanes otomanos que solo autorizaban la venta de manuscritos, e Ibrahim Müteferrika imprimiese el primer libro en turco el 31 de enero de 1729, el mercado de los libros es el gran placer de los bibliófilos. Sahaflar Çarşısı Fatih Sultan Mehmet tarafından ilk defa Edirne'de kurulmuştur. İstanbul'un fethinden sonra kapalı çarşıda Gosen Kitap, librero, nos cuenta cómo al entrar los otomanos en Constantinopla, enseguida fundaron librerías en el Gran Bazar. Tras un incendio se trasladaron a este lugar y nos dice cómo el oficio de librero requiere grandes conocimientos e intuición para saber valorar los contenidos y la forma de los libros. Nos comenta su admiración por las obras manuscritas y las miniaturas turcas. Quizá ningún otro país haya hecho los esfuerzos de Turquía para acercarse a Occidente. En 1928, con las reformas modernizadoras impulsadas por Atatürk, se prohibió el uso del alfabeto árabe, que fue sustituido por el latino, para imponer con el Consejo de Lingüistas y Filólogos el turco nuevo, que ponía punto final al turco otomano, escrito con caracteres árabes, y a la influencia arábigo-persa sobre la lengua turca. La ruptura fue traumática para muchos turcos. Por el otro lado, Occidente no acababa de comprender a Turquía. El intenso brillo y sinuosidad de la cultura oriental incitaron la imaginación de los europeos, que creían poder revivir en Turquía el mundo ensoñador de las 1001 noches. El orientalismo que triunfó en el arte europeo del XIX, con pintores como el francés Ingres, que plasmó en los lienzos un idealizado y sensual mundo turco, cimentó el estereotipo. El Orient Express transportaba a Estambul a muchos europeos con los ojos deslumbrados por el exotismo y la voluptuosidad que despertaba el misterio de una ciudad prohibida dentro de la misma ciudad, el Topkapi, y en él su harén. Pero el Topkapi, el palacio de los sultanes, construido, como escribía el escritor francés Lamartine, en la más bella colina de su imperio y tal vez del mundo entero, era un universo cercado, una ciudad prohibida de lujo y poder, de dominio y esclavitud. Murallas y torres se sucedían para garantizar la seguridad del recinto,
compuesto por diversos patios con jardines y distintos pabellones para funciones administrativas, salas de audiencias, bibliotecas, residencias. Las piedras preciosas, el nácar, el marfil, el carey, las alfombras, envolvían un paraíso de ensueño, pero también de intrigas y ambiciones. Las fuentes, que proporcionaban sosiego y meditación, estaban estratégicamente situadas para impedir que se escuchasen las conversaciones del sultán y de sus gobernantes en asuntos de Estado. El boato y las ceremonias enaltecían al sultán como superior de todas las personas. En su presencia estaba prohibido hablar. Entre el éxtasis de formas y derroche, de centenares de sirvientes y guardianes, el mundo secreto del harén. Y de los gruesos muros que encierran la difícil existencia de esas mujeres, controladas por la madre del sultán y custodiadas por un ejército de eunucos negros, escapan las fábulas y las leyendas, como la de Roxelana, la esclava que llegó a ser la esposa del sultán. La realidad era otra, la de un imperio necesitado del sufrimiento de las guerras constantes para mantener sus dominios. Tras el desastre de la Primera Guerra Mundial, Mustafa Kemal, conocido por Atatürk, padre de los turcos, deroga el decadente Imperio Otomano e instaura una moderna república laica en 1923. Había nacido un nuevo estado, Turquía. Las cúpulas y los minaretes de Estambul, que fue Constantinopla, que fue Bizancio, señalan las huellas del recuerdo. Pero Estambul no es solo memoria. Ciudad de solemnidad y armonía, de colores y rostros, y ante todo, de personas. Viajar a Estambul es conocer la manera de sentir, de convivir, de ser, de expresar, de crear de sus habitantes. Gozar contemplando, disfrutar con la convivencia, comprender conociendo. De manera indecible, la furia del mar y el oleaje de la balsa me echó sin curar de mis hondos suspiros. Por en medio partióla después la borrasca. Nadando conseguí atravesar el abismo marino y a poco la corriente del viento y del mar me acercó a vuestras playas. Los marinos alcanzan en los versos de los poetas clásicos la categoría de héroes y el Egeo y el Mediterráneo son escenario de sus hazañas. Las aguas de estos mares del litoral occidental de Turquía y la de los lagos interiores de la tierra que bañan guardan el legado de las civilizaciones que cimentaron Europa. Pueblos que, como dejó escrito en el siglo V a.C. el primer historiador conocido, Heródoto, nacido también en esta región, fueron lanzados al mar por su geografía. O anı yaşıyorsunuz, o tarihin içinde, o eski şeylerin kalıntıları. Eski insanların yaşam tarzı. Semra y Leila nos comentan cómo en Turquía mar e historia se funden. Están admiradas por las ciudades antiguas de la costa y por el esfuerzo, tesón y habilidad de sus habitantes. Se sienten contentas en estos lugares porque pueden vivir cultura, historia y fiesta a la vez. Bu yapıların ahenkliği çok güzel, her şey çok güzel. En las orillas de la antigua Licia, pueblos del mar, griegos y romanos, dejaron su huella en lugares como Kekova, Olympus y Phaselis. La costa de Turquía es además una geografía prodigiosa,
en la que se abrigan pequeñas aldeas y surgen exuberantes calas aún vírgenes. Es un Mediterráneo privilegiado donde la naturaleza intocada puede manifestarse con todo su fulgor. Un horizonte de cielos altos, solo quebrado por las montañas, que descansa su azul en las arenas infinitas de las playas. En este emporio de naturaleza, donde el sol reina más de 300 días al año, diversas ciudades con excelentes instalaciones y alojamientos y variado ocio nocturno salpican de urbanismo la zona. El desarrollo turístico no impide que sigan mostrando sus raíces. Castillos como el de San Pedro en Bodrum recuerdan que estos apacibles paisajes arrastraron años de contienda a causa de las ideas religiosas y los intereses económicos. La espectacularidad no es solo patrimonio de las riberas de los mares. En el interior, tras las grandes cordilleras que prácticamente se despeñan en las aguas, nuevos asombros esperan al viajero. En Mira, lugar de teatro, las máscaras esculpidas preceden el espacio escénico de la muerte. Es la antigua región de Licia, una federación de 19 ciudades situadas entre montañas y árboles, de los que obtenían un incienso muy apreciado en Egipto y Constantinopla. Allí las tumbas se transformaban en casas mortuorias con sus pórticos, tejados, ornamentos, pinturas y útiles para cobijar en los más inaccesibles parajes la incertidumbre del tránsito al más allá. Las montañas son dadivosas. De sus entrañas surgieron los torrentes, arroyos y ríos que permitieron a las civilizaciones desarrollar su existencia en estas soleadas tierras. En las aguas del benigno clima mediterráneo se reflejó la magnificencia de las obras públicas de Roma. En el teatro de Aspendos, del segundo siglo, 12.000 espectadores disfrutaban de la declamación de actores ocultos tras las máscaras, de los textos armonizados con los sones de la flauta o con las habilidades circenses que a menudo en el Imperio Romano sustituían al drama. La fábula se vuelve verdad en la trama de la vida. El campo turco tiene mirada de mujer. El afamado algodón de Turquía requiere de ímprobos esfuerzos y estos son realizados mayormente por las mujeres. Los mitos dicen que la diosa madre, la tierra, dueña de la fecundidad, generadora de la vida, simbolizó su existir en la femineidad. Al margen de leyendas, manos femeninas recolectan con mimo los frutos de la tierra, escudriñándola para extraer sus esencias. La economía de las familias campesinas se sostiene en gran medida gracias a la dura labor que sobre sus espaldas soportan las mujeres. Rodeada de campos de algodón, se encuentra Mileto. Su gran teatro de 15.000 asientos data del año 100 y refleja el esplendor de lo que fue la ciudad a lo largo de centenares de años, primero bajo la influencia de la cultura griega y después de la romana. Una gran urbe de comercio, arte, política y ciencia. En ella vivió el considerado primero de los 7 sabios de la antigüedad, Tales.
Este científico, matemático, filósofo y astrónomo fue capaz, en una época tan remota como el siglo VI a.C., de predecir un eclipse y de propiciar con sus estudios el conocimiento racional del universo. Uno de sus más considerados alumnos fue Pitágoras. Termas, depósitos de agua y baños públicos testimonian la riqueza de la que Mileto gozó antaño. El pasado germina de trascendencia estas tierras. Conviviendo con ella, otros pueblos de condición más humilde, pero dotados de la vitalidad perdida por las ciudades que se diluyeron en el tiempo, afrontan el devenir diario. En los mercados, el sentir campesino se manifiesta por medio del mejor de sus paisajes, los rostros de las personas, cuyo desafío diario es el sustento. La población rural emigra de los campos hacia ciudades en las que llevar una vida más estable y no estar sometida a los caprichos de la madre tierra. Hace décadas, su búsqueda les condujo a países como Alemania, donde emigraron cerca de 2,5 millones de turcos. Otros se quedaron y sus ojos admiran el cambio de los tiempos. Elif, que trabaja con sus compañeras Zülfine y Ummu, nos cuenta que son de Kayseri, un pueblo alejado de aquí. Vinieron a esta zona porque para ellas es buena. Dice que la vida se ha desarrollado mucho gracias a los ingresos del turismo y que ahora la juventud puede vivir bien. Que en sus tiempos de joven no había tantas cosas. Comenta que disfrutan elaborando para los viajeros alimentos de forma tradicional. El gran mercado de la antigüedad fue la ciudad de Éfeso. La mítica urbe, tras conocer un periodo de gran prosperidad bajo el dominio persa, fue conquistada por Alejandro Magno en el siglo IV a.C. La cultura helenística dejó su impronta en la ciudad. El teatro, con capacidad para 24.000 espectadores, fue construido en esa época. Pero el máximo esplendor de Éfeso llegó con la conquista romana. Del siglo II a.C. al IV, fue una de las ciudades relevantes del imperio, con 250.000 habitantes. En el Odeón, en el que podían reunirse 2.500 personas, los notables regían la vida de la ciudad. El puerto, construido en forma de estrecho canal, se convirtió en el más importante del Egeo. Hoy queda a 5 kilómetros del mar, ya que el río Kaistros, a lo largo del tiempo, sedimentó las tierras que arrastraba, alejando la orilla. La fuente de Trajano y el templo de Adriano, decorados con divinidades,
señalan la riqueza que alcanzó Éfeso a lo largo del siglo II. Pero el monumento más visitado es la biblioteca del gobernador Celso, que llegó a albergar más de 12.000 pergaminos. Cuatro esculturas representan a la sabiduría, la virtud, la inteligencia y el conocimiento. Las casas de los pudientes estaban decoradas con mosaicos y frescos. En una de ellas, la efigie de Sócrates, el gran filósofo griego, que impelía a los escultores a expresar con su arte los sentimientos del alma mediante el dinamismo de los cuerpos representados. Éfeso volvió a ver la luz gracias a las excavaciones que realizó a finales del siglo XIX el Instituto de Arqueología de Austria, que fundó el Museo de Éfeso en Viena, al que fueron a parar numerosos vestigios de los encontrados. Pocos años después, Turquía prohibió por ley el expolio de las antigüedades y su salida fuera de sus fronteras. En la actualidad, el Museo de Éfeso es uno de los más importantes de Turquía. Una sola columna de mármol basta para evocar una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Artemisa. Aunque la fábula habla de que fue construido por la misma diosa, la realidad es que el magno edificio, que contaba con 127 columnas de 20 metros de altura, fue diseñado por arquitectos cretenses. La nostalgia de lo perdido entristece el terreno en el que el delirio de grandeza de Éfeso convirtió en efímera realidad un sueño que parecía imposible. Lo que perduró fueron las esculturas de la diosa, hermana gemela de Apolo, eternamente virgen, protectora de la naturaleza y de los animales, pero también de la caza. Diosa de los nacimientos y de la fertilidad masculina, protectora y vengativa. Era representada con protuberancias que hacen alusión a su condición de diosa de la fecundidad. Diversas teorías las relacionan con pechos, huevos o testículos de toro. Éfeso es un lugar privilegiado para el encuentro de lo sobrenatural y las religiones. La tradición cristiana sostiene que la Virgen María vivió en una modesta casita de piedra los últimos años de su vida. Aquí vivió y escribió su Evangelio San Juan, y una tumba sugiere que murió en la ciudad y que en ella fue enterrado. En las tierras turcas, la naturaleza parece competir con la belleza de las obras artísticas que la surcan, reclamando su supremacía. El resultado es un prodigio, Pamukkale, un espacio inverosímil donde la geografía se convierte en sueño.
El agua caliente de los manantiales riega la piedra caliza y tiñe de blanco azulado a las montañas. Pamukkale significa castillo de algodón. Y entre el resguardo de sus blanquecinas murallas, nativos y visitantes se hermanan en el disfrute de las aguas curativas. Salud y placer conjugados en un balneario que ya era muy popular desde épocas muy antiguas. Hoy, las aguas termales siguen siendo, como en la antigüedad, un excelente remedio para determinadas enfermedades. Pero sobre todo para poder disfrutar del goce de la mirada sensible ante un lugar insólito, esculpido por la naturaleza, que dimensiona al hombre respecto a ella. En las cercanías del lugar de la salud se alza paradójicamente una necrópolis que además tiene muchos sarcófagos vacíos. Los pacientes construyeron ornamentadas sepulturas para alejar el malfario o, por si acaso, presentarse con el boato digno de su condición en el incierto mundo de los dioses. Más de 1200 tumbas, sarcófagos y túmulos de la época helenística, romana y de la primera cristiandad configuran un extraño espacio de arquitectura y paisaje que culmina en las aguas de lo que se cree fue el antiguo estanque dedicado al dios Apolo. En la piscina natural conformada con las divinas aguas, al fin los dioses se unen con los hombres. Y el turista contemporáneo puede rememorar cómo los antiguos griegos crearon impunes dioses homogéneos a los seres humanos, reflejando en ellos todas las bondades, las pasiones, las hazañas, los crímenes, la violencia y las deficiencias de los hombres. Pamukkale pertenecía a los dominios del, en la antigüedad, famoso reino de Pérgamo. Pérgamo fue, junto con Alejandría, centro del saber de la civilización helénica y luego capital de la provincia romana de Asia. Su biblioteca era admirada en todo el orbe. Cuenta la tradición que, celoso de la fama de Pérgamo que ensombrecía a Alejandría, el rey Ptolomeo V de Egipto prohibió la exportación de papiros a Pérgamo. Sus habitantes crearon entonces el pergamino, refinando el cuero de las ovejas y las terneras. Los estudiosos, los médicos y los magos compartían sus saberes en el que fue uno de los centros de medicina más importantes del mundo antiguo. La ciudad permaneció sumida en la tierra durante cientos de años. En 1878, Karl Humann, un ingeniero alemán que trabajaba para el Imperio Otomano, redescubrió importantes yacimientos de Pérgamo, entre ellos el altar de Zeus, una gran herencia helenística donde la piedra esculpida representaba la soberbia violenta de los dioses, dispuestos a terminar con los titanes que se habían atrevido a tener, como ellos, pasiones. De gran fuerza dramática, esta pieza maestra del arte se halla en el Museo de Pérgamo, en Berlín, mientras las entrañas de las que nació aguardan su regreso. La gran referencia del Mediterráneo de Turquía es la antigüedad clásica. Sus vientos rememoran a los dioses, a los gigantes, a los titanes y a los hombres. También la belleza. Como reflexionaba un filósofo clásico, lo bello es más bello con la bondad. A través de los mitos, los hombres traspasaron las fronteras del instinto para encontrar su sensibilidad. Los mitos expresan sus miedos,
sus penas, sus creencias, sus amores, sus anhelos y sus esperanzas. Dioses, héroes y generales quedan glorificados en los frisos. Quizás en Turquía las personas sientan que se acorta su distancia con los mitos. Quizás una voz interior clame que muchas personas sencillas, en sus necesidades e ilusiones, son héroes, y que los héroes más valerosos son los pacíficos.